Buenos días a todos. Ya son las 12, aunque todavía hay gente que se está conectando. Si os parece, vamos a dar 2 minutillos extra para que se terminen de conectar las personas que estaban en lista de espera y comenzamos. Bueno, pues nuevamente buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Creara. En este caso vamos a tratar un tema que creemos que es interesante porque se está poniendo cada vez más de moda, como son los modelos de contrato as a service, modelos de contrato de servicios energéticos. Ante todo me presento, soy Rodrigo Morel, director general de la empresa. Y bueno, ahora os introduciré un poquito sobre Creara antes de entrar en el tema. Con respecto a la mecánica de los webinars, yo creo que probablemente los conocéis, pero lo que solemos hacer es webinars que duren entre media hora, 3/4 de hora, con una primera parte de presentaciones, en este caso lo presentaré yo, y un ratito al final para que haya ronda de preguntas. Estas preguntas que os surjan o cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que podáis queráis preguntar o matizar, las podéis ir lanzando a través del chat de GoToWebinar en el área de preguntas y las responderemos al final. Y por último, deciros que entre hoy y mañana, estos días, os enviaremos la presentación, así que tampoco hace falta tomar notas sobre la marcha si vamos rápido, sino que la tendréis a vuestra disponibilidad. Bueno, pues sin más comenzamos. Voy a apagar la cámara para que nos centremos en la presentación. Al final la volveré a conectar. Ante todo, presentarnos. Bueno, Creara se focaliza en el gran consumidor de energía, organizaciones de todo tipo que normalmente no se dedican a la energía, pero sí que tienen consumos energéticos, pertenecientes a sectores desde el terciario, industrial, empresas que tienen múltiples emplazamientos, multisite, desde un banco a una empresa de telecomunicaciones.
el sector público también, que tiene grandes consumos, como por ejemplo el alumbrado público, y también tratamos la pata de movilidad, que normalmente se refleja en trabajos sobre flotas de vehículos. Y tenemos 3 verticales de trabajo, como veis ahí. Una vertical de servicios de consultoría energética y de CO2, entre los que destacan pues, la realización de auditorías energéticas, certificaciones energéticas, proyectos de implantación de la ISO 50001, etcétera. La segunda vertical que trabajamos son proyectos de implantación de proyectos, digamos, relacionados con la energía, con tecnologías pues, muy de actualidad, como por ejemplo el autoconsumo, pero también equipos y soluciones de monitorización, soluciones de electromovilidad como puntos de recarga y sobre todo pues, eficiencia energética. Y aquí desarrollamos diferentes servicios desde ingeniería de proyecto, instalaciones llave en mano, mantenimiento, estructuración de proyectos, etcétera. Y la tercera vertical, pues trabajamos cada vez más en soluciones ya de gestión de la energía, no tanto de consultoría o de implantación de proyectos, sino gestión de la energía, que van desde la gestión puramente de los euros, digamos, de las facturas, las gestiones que hay que realizar con las comercializadoras, a monitorización, gestión energética, etcétera, externa y operación y mantenimiento. Bueno, entramos en materia después de esta breve presentación. Lo que queríamos tratar hoy, que son los proyectos y los modelos de contratos de servicios energéticos, lo hemos dividido en 3 apartados. Un primer apartado en el que vamos a hablar de en qué consisten este tipo de servicios, estos modelos de trabajar la eficiencia energética y las soluciones energéticas. Un segundo apartado donde nos centraremos en las ventajas del modelo de negocio, que es la servitización de la eficiencia energética. Y un tercer apartado donde vamos a ver 4 casos prácticos muy reales, desarrollados por nosotros, donde se han aplicado este tipo de modelos. Vale, pues, ¿qué es esto de la servitización de la economía? Y aquí no estoy hablando del ámbito energético, sino estoy hablando a nivel general. Es un palabra, digamos, que nos puede resultar nuevo, pero que probablemente ya lo estamos notando en nuestro día a día, ¿no? Ahí os he puesto alguna definición que yo creo que nos puede ayudar a enfocarnos. Dice, la servitización es el proceso por el cual las empresas manufactureras transforman el enfoque de su negocio. En este proceso pasan de fabricar y vender productos físicos a progresivamente añadir e integrar servicios con dichos productos. Al final es un cambio en el modelo de negocio asociado normalmente a las nuevas tecnologías. Paso de comprar un producto a que se me preste un servicio que me satisface una necesidad, pero en la que yo no soy el propietario de ese producto y sí puedo disfrutar de sus beneficios, de sus ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que están impulsando esta servitización? Bueno, pues estamos enfrentados a una innovación tecnológica constante que hace que los productos enseguida se queden obsoletos, con lo cual tenemos que hacer un gran esfuerzo económico de inversión para estar al día y la servitización nos puede solucionar en parte ese problema. Los mercados son cada vez más globales y por tanto más competitivos, con márgenes más ajustados. Esto requiere que las empresas centren mucho de sus inversiones en su core business, en sus ámbitos fundamentales del negocio y por tanto tienen menos capacidad de inversión o quieren destinar menos recursos a áreas secundarias. Todo el proceso de digitalización de la economía nos permite gestionar muchos sistemas y muchos equipos en remoto, tener mucha cantidad de datos y por tanto facilita la prestación de servicios. Y por último, llevamos unos años con unos muy bajos costes financieros y eso hace que la posibilidad de incluir en un modelo de compra de un producto, trasladarlo a un modelo de servicio donde el coste de ese equipo está financiado, pues resulta más atractivo. Y yo entiendo que a todos os ocurrirán ejemplos de cómo hemos pasado de comprar productos a contratar servicios en nuestras empresas, pero por poneros algunos ejemplos que estaréis más que habituados a ver, pues por ejemplo está el software as a service. Antes teníamos en nuestros servidores
programas de software que había costado mucho dinero adquirir e implementar en la empresa, y ahora cada vez más accedemos a más programas de software en la nube, en los que no se paga por instalar el software en nuestros servidores, sino que simplemente se pagan unas cuotas por su uso. Otro caso muy típico es el de las impresoras, las grandes impresoras corporativas que antiguamente tenían un gran coste, pues ahora han pasado a modelos de pago por uso, en el que tú simplemente pagas por página impresa. O, por ejemplo, los servicios de movilidad compartida, que ya vemos en las ciudades y que muchas empresas comienzan a utilizar, donde no tengo una flota propia de vehículos, ya ni siquiera tengo un renting, sino que lo que tengo es un uso de un vehículo. Y como veremos, esto se está trasladando al mundo energético, que al fin y al cabo es el que nos preocupa. ¿Por qué se da este cambio, esta evolución de contratar producto a servicio en el mundo energético? ¿Qué lo hace especialmente interesante o relevante? Bueno, una empresa, por un lado, cuenta con equipos que consumen energía, pues su sistema de iluminación, sistema de climatización, todos los sistemas que tenga para medir y controlar la energía, el propio proceso productivo, etcétera. Y además, cada vez más las empresas cuentan con equipos que producen o procesan la energía, que puede ser desde una central de frío, por ejemplo, un sistema de calderas, donde puedo tener, por ejemplo, pues GNL, o puedo tener biomasa, etcétera. Sistemas de energías renovables, como por ejemplo podría ser una fotovoltaica para autoconsumo, y aunque todavía es muy incipiente, pero por ejemplo todo lo que es el mercado de las baterías, pues cada vez tendrá más relevancia, ¿no? Estos productos, estos equipos o bien producen, o bien procesan, o bien almacenan energía. Pues bien, una serie de factores hacen que la tendencia hacia la servitización también se intensifique en el mundo energético. ¿Cuáles son estos factores? Normalmente este tipo de equipos suponen grandes inversiones para la empresa, no estamos hablando de soluciones, digamos, baratas, que además están sujetos a la innovación constante, con riesgo de obsolescencia y, por tanto, un riesgo tecnológico asociado. Normalmente muchos de estos equipos, por no decir todos, están conectados. Eso quiere decir que nos proporcionan mucha información, muchos datos que permiten su gestión y que permiten que hagamos una gestión en remoto de ellos que los convierta en mucho más eficientes, ¿no? Esto significa que tienen altos costes operativos, y la última, que va un poco a colación de todo esto: cuanto mejor que consiga operar este tipo de equipos, más rentabilidad le voy a sacar. Por tanto, como vemos, estamos viendo que son productos relativamente costosos, que además, si los opero de una manera eficiente, me van a resultar muchísimo más rentables. Por tanto, estamos hablando de que se convierte en un tipo de solución idónea para migrar de un modelo de compra de un producto a un modelo de contratación de un servicio. Como os he dicho, por favor, sin problema, ir lanzando preguntas de cualquier cosa que os pueda interesar, que profundice o que se comente sobre cualquiera de los temas que tocamos. Vale, incidiendo en esta parte de por qué la servitización de proyectos energéticos, uno de los factores clave en un proyecto energético, y os voy a poner un ejemplo que vais a entender todos. Por ejemplo, vamos a pensar en que yo voy a sustituir una máquina de climatización, ¿vale? Yo tengo una enfriadora en un centro comercial o en un edificio de oficinas que ya tiene unos años de vida, está llegando quizá al final de su vida útil, o bueno, simplemente es ineficiente. Hay una tecnología más eficiente y la quiero sustituir por una máquina de una climatizadora más moderna y más eficiente, ¿vale? La clave es que el propio proceso de sustituirla por una máquina nueva me genera una rentabilidad, ¿vale? Si veis las gráficas de abajo donde hemos puesto los escenarios, veis que cuál es mi situación como empresa.
el escenario business as usual, BAU que llamamos, ¿no? Pues durante los años 1, 2, 3 y 4 yo tengo unos costes de mantenimiento de esta máquina. ¿Qué ocurre en el escenario 2? En el que yo sustituyo esa máquina de frío por una máquina que he adquirido yo mismo. Bueno, pues el primer año voy a tener una inversión en CAPEX, que es esa barra que veis en azul, pero luego veis que se reduce mi coste de OPEX, mi coste de operación. ¿Por qué? Porque esa máquina consume menos, probablemente tiene un mantenimiento más barato y se reduce. Si veo mis costes en el tiempo, en la gráfica que veis abajo a la derecha, podéis ver que el escenario 1, el coste acumulado que tengo en el total de los 4 años, crece de forma lineal porque voy acumulando el coste del año 1 más 2, año 1 más 2 más 3, año 1 más 2 más 3 más 4. Y sin embargo, el escenario 2, donde yo he reemplazado la máquina con mi CAPEX, pues tengo un mayor coste en el año 1, pero luego esa línea va a ir tendiendo hacia abajo y llega un momento en que mi coste acumulado es más interesante, es más económico, digamos, según pasa el tiempo con el escenario 2 de haber cambiado la máquina. Esto es muy interesante, es decir, los proyectos energéticos tienen el valor de que me generan una rentabilidad, pero ¿cuál es el problema? Que he tenido que abordar una inversión en CAPEX en el año inicial. Y este sería el escenario 2B, digamos, en el que yo hago esto mismo, pero con un contrato de servicios energéticos. Desde la perspectiva del cliente, no tengo un OPEX, o sea, no tengo un CAPEX, perdón, lo que tengo es un OPEX. Con lo cual, veis que la línea del gráfico de abajo a la derecha, he pasado del escenario 1, donde yo tenía un coste que iba creciendo año a año, a un escenario 2B en el que simplemente consigo reducir mis costes, porque en esta nueva gráfica ya he incluido el coste del CAPEX que ha realizado una empresa de servicios energéticos, un externo, digamos, ¿vale? Por tanto, vemos que, por un lado, los proyectos de energía pueden generar muchas veces una rentabilidad y, por otro lado, si los implemento, si los abordo desde la perspectiva de una empresa de servicios energéticos que realiza la inversión, además no consumo CAPEX y pueden ser rentables desde el momento inicial. Vale, y entramos a ver un poco cuáles son las claves de los contratos de servicios energéticos, un poco los elementos críticos que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que esto es, digamos, denso, probablemente da para profundizar mucho. Si en algún momento alguien quiere profundizar, pues estaré encantado de charlar con vosotros o de tener una conversación más específica sobre este tema. Pero bueno, aquí a nivel del webinar yo lo que quería dar es una pincelada de algunas de las claves de este tipo de contratos. En cuanto al modelo contractual, suele ser muy habitual utilizar la figura del arrendamiento operativo, ¿vale? Que se trata de un acuerdo donde se cede el derecho de uso de un activo del propietario, que normalmente es la empresa de servicios energéticos, a otra persona que es el arrendatario, el cliente final. Y normalmente, a cambio, se realiza un pago periódico. Para los contratos de servicios energéticos no es la única figura. Se utilizan también los modelos de Power Purchase Agreement, PPA, modelo EPC, contrato de rendimiento energético, o modelo ESC, Energy Supply Contract, contrato de venta de energía. No me voy a parar a desarrollar todos los modelos de contrato. Sí que os digo que cada vez vemos de forma más habitual los modelos de arrendamiento operativo que son muy sencillos de entender por todas las partes, relativamente sencillos de articular y suelen funcionar bastante bien. Vale, el derecho de uso inmobiliario. Esto nos lo solemos encontrar sobre todo cuando lo que estamos haciendo es el uso de un emplazamiento en el cliente que durante muchos años requerimos que esté bloqueado para simplemente el uso energético que le hemos dado. Por ejemplo, una instalación de climatización, de producción de frío, una instalación fotovoltaica. Normalmente el arrendador, la empresa de servicios energéticos, nos puede pedir que inscribamos en el registro de la propiedad
el derecho de superficie sobre esa zona donde se va a poner, por ejemplo, la instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque en caso de que se produzca una venta de ese edificio, un traspaso de un local, etcétera, etcétera, pues que el nuevo propietario sea consciente de que existe un derecho de superficie y por tanto que se tiene que respetar, ¿vale? Es una forma de estar cubierto ante proyectos que pueden tener una vida de muchos años, ¿no? Incluso se puede incluir también servidumbre de paso y todo ello, elevarlo a público y incluirlo registrarlo en el registro de la propiedad. Vale, ¿qué bienes y servicios se suelen incluir en estos contratos? Normalmente, si utilizamos sobre todo la figura del arrendamiento operativo, el arrendador cede el uso en exclusiva de las instalaciones al arrendatario. Normalmente incluye todo tipo de servicios de operación y mantenimiento, comunicaciones, monitorización, niveles de servicio, software, etcétera. Y ahora lo veremos, normalmente en todos estos proyectos se incluyen opciones de compra. Es verdad que no tiene por qué existir, pero el hecho de que exista le da una garantía también al arrendatario de que si el producto sigue siendo útil, digamos, una vez finalizado el contrato, puede hacerse con él, hacerse cargo de él y seguir utilizándolo. En cuanto a la duración de este tipo de contratos, hablamos de contratos que duran pues normalmente entre 5 y 10 años. Es verdad que en algunos casos pues pueden irse hasta 15 años. Y como decíamos, suelen incluir una opción de compra y si se incluye, esta opción normalmente se puede resolver en diferentes fechas o incluso durante toda la vida del contrato bajo una fórmula que ya esté preestablecida. En cuanto al precio y la forma de pago de este tipo de proyectos, podemos utilizar fórmulas de precio fijo, una serie de cuotas que yo voy pagando mes a mes o trimestralmente, o fórmulas de precio variables que estén indexadas, por ejemplo, a la energía consumida, a la energía ahorrada o a cualquier otro factor, ¿vale? Normalmente, en caso de precios variables, como por ejemplo, como podría ser en el caso de una instalación fotovoltaica, yo podría establecer que el pago sea en base a la energía autoconsumida por el cliente. El arrendador me puede puede exigir que haya una salvaguarda, como por ejemplo una cláusula take or pay, en la que lo que me dice es, vale, pues tú tienes un edificio que consume energía, yo te pongo una planta fotovoltaica encima para autoconsumo y tu edificio, tu suministro, va a absorber esa energía, esa electricidad que produce la planta fotovoltaica. Pero en caso de que tu demanda baje de un determinado nivel, pues yo al menos te cobraré, pues no lo sé, el 70 o el 80% de la línea base que hayamos fijado. Eso es lo que sería una cláusula take or pay, que es típica en contratos de arrendamiento operativo, donde la fórmula de precio es variable, ¿vale? Y la última cláusula que yo creo que es relevante y que veréis en este tipo de contratos y que hay que tener en cuenta a la hora de negociarlo es que es muy habitual que el arrendador, es decir, que la empresa de servicios energéticos, incluya cláusulas que le permitan ceder los derechos de cobro del contrato a un tercero. ¿Por qué se hace esto? Porque normalmente la empresa de servicios energéticos tiene una capacidad de endeudamiento limitada y una vez que lanza los proyectos, los pone en marcha, los financia y comienzan a cobrarse por parte del arrendador las cuotas que pagan ese proyecto, suele necesitar refinanciarlo, anticipar los cobros futuros para poder seguir digamos, dándole a la rueda y desarrollando nuevos proyectos. Por eso es clave la refinanciación. Y normalmente esto no afecta al cliente final, sino que simplemente se fija una cláusula en la que se dice, oye, el arrendador puede ceder los derechos de cobro del proyecto a un tercero, siempre y cuando siga siendo él el que opera las instalaciones y se cumplen los niveles de servicio pactados en el contrato. ¿Vale? Vale, pues visto esta primera parte, vamos a avanzar un poco en ventajas que le vemos
a estos modelos de servitización, modelos as a service de proyectos de eficiencia energética. Bueno, hemos resumido las ventajas en 4 grandes bloques y, como veis, muy centrados en el aspecto económico. A nivel de inversión, bueno, el desarrollar proyectos bajo modelos de servicios lo que permite a la empresa es que no tiene que realizar grandes inversiones al inicio de un proyecto y puede focalizar esas inversiones en aquellos proyectos pues más core para ellos, ¿no? Más de su negocio puro y duro. Por ejemplo, permite abordar proyectos de una sola fase. Es muy típico, por ejemplo, en un proyecto de iluminación, una empresa que tiene muchos edificios o muchas plantas dentro de un edificio. Este año abordaré la renovación de las plantas 1 y 2, al año que viene 3 y 4, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tu capacidad de inversión es limitada. Bajo este modelo de contrato, puedes abordar el proyecto de una forma integral desde un momento inicial, sin necesidad de fasearlo en diferentes etapas. A nivel de solvencia del cliente, lo bueno de, por ejemplo, los modelos de arrendamiento operativo, los modelos PPA, es que te permiten de alguna manera financiar inversiones sin que figuren en balance, porque al final las inversiones están en el balance de la empresa de servicios energéticos o del fondo que ha facilitado la inversión. Con lo cual, desde el punto de vista contable de tu balance, pues esa inversión la has transformado simplemente en un gasto operativo. A nivel de liquidez, ahora veremos en algunos de los ejemplos que es muy habitual en proyectos de este tipo que consigamos flujos de caja positivos desde el momento inicial. Si yo estoy desarrollando un proyecto como una instalación fotovoltaica que es rentable y por tanto que me permite comprar energía, digamos, más barata, pues bajo un modelo de servicios energéticos diluyo el efecto del CAPEX, de un mayor gasto inicial, y puedo tener flujos de caja positivos desde el año 1. Y por último, desde la perspectiva del riesgo, cuando nos vinculamos, se vincula un proveedor de servicios y un cliente bajo un modelo de servicios energéticos, de alguna forma están alineando sus objetivos y estás, digamos, trasladando riesgos en este caso del cliente, de la empresa final, al proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor tiene un contrato a largo plazo, tiene que hacerse cargo del mantenimiento, tiene unos niveles de servicio que debe cumplir, va todo, digamos, en el mismo pack y está, digamos, mucho más atado al proyecto. En productos y en tecnología que al final está sujeta a, pues a obsolescencia, digamos, rápida, este tipo de modelo es ideal porque estás reduciendo en gran parte ese riesgo, tanto del hardware como del software, etcétera. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de cómo este modelo incluso está siendo patrocinado o impulsado, por ejemplo, por la propia Unión Europea. Dentro del programa Horizonte 2020, uno de los proyectos que se ha financiado en este último año ha sido, el proyecto se llama Efficiency as a Service, que es un proyecto que busca pues acelerar el modelo de negocio de la eficiencia energética bajo modelos de servicio, as a service, fundamentalmente en pymes y en empresas industriales, ¿vale? El proyecto se llama EAS, participa alguna asociación española, como por ejemplo ANESE, y bueno, entiendo que va a ayudar a fomentar este tipo de modelo, a desarrollar pues todo el conocimiento que debe haber para impulsarlo, etcétera. Vale, y yo creo que al final, como siempre, de la manera que más fácil se entienden este tipo de proyectos es mediante casos prácticos y pues hemos traído hoy 4 casos que pueden ayudaros a entender qué tipo de proyectos se pueden abordar bajo este tipo de modelos y un poco cómo funcionan
los números. Hemos traído además proyectos todos con valores de contrato relativamente bajos, de entre 110.000 euros, 150.000 euros, que son, yo creo, sencillos de entender y de que, bueno, que al final te hagas una idea de cómo puede funcionar. Dos de ellos veréis que tienen beneficios económicos directos, uno es de iluminación eficiente y otro es de autoconsumo fotovoltaico, los dos que veis a la izquierda. Y los otros dos son proyectos donde el beneficio económico, digamos, no es directo, no hay un ahorro una vez implementado, sino que se deriva de la propia gestión que se haga de los equipos. El proyecto de iluminación eficiente está desarrollado en un edificio de oficinas. El de autoconsumo fotovoltaico es un cliente del sector industrial. En el caso de la plataforma software de gestión energética es de una cadena de supermercados. Y en el caso de equipos de medición y control de CO2 y de calidad del aire es una empresa del sector educativo. Vale, pues empezamos por el primero. Aquí estamos hablando de un proyecto, digamos, de lo que se denominaría, utilizando el anglicismo, de Lighting as a Service, o sea, iluminación como servicio, que no es otra cosa que renovar las instalaciones de iluminación de un edificio de oficinas mediante un contrato de arrendamiento operativo. En este caso, el valor total del contrato es de 110.000 euros, 5 años de duración. Lo que tiene son cuotas mensuales y se incluye, aparte de los equipos, monitorización y garantía extendida. ¿Cuál es la solución técnica que veis abajo a la izquierda? Pues sustitución directa, en este caso punto a punto, aunque se plantearon modelos de replanteo de toda la iluminación, pero al final, en este caso, el cliente optó por una solución punto a punto de en torno a 2.000 luminarias, sensores de luminosidad y sensores de presencia. ¿Y cuáles son los resultados? Pues el coste, o sea, las cuotas anuales que tiene que pagar el cliente suponen el 60% del ahorro económico que va a tener en factura anual. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente ha podido contar con un flujo de rentabilidad positiva desde el año 1. Es decir, si se estaba ahorrando 10, su gasto en la cuota para pagar el servicio de Lighting as a Service era de 6. Como el contrato es de 5 años, si multiplicamos el 60% por 5 años, estamos hablando de que el proyecto le arroja un payback, un PRS de 3 años, ¿vale? En este caso, el proyecto le aporta un ahorro anual del 64% del consumo total de iluminación, que son 140 toneladas de CO2. Como vemos, es un modelo muy rentable para una empresa de renovar sus instalaciones de iluminación bajo un modelo de arrendamiento operativo. El segundo caso sería un caso de autoconsumo fotovoltaico, ¿vale? El modelo es el mismo, arrendamiento operativo, el valor total del contrato 156.000 euros, en este caso son 6 años de duración, también con un modelo de pago de cuotas fijas mensuales. Y aparte de todo el sistema fotovoltaico, también incluye monitorización y garantía extendida. Estaríamos hablando de instalación llave en mano de 200 kilovatios sobre cubierta inclinada que estaba bien orientada al sur, con un servicio de operación y mantenimiento. En este caso, la cuota mensual es el 93% del ahorro que va a tener el cliente. Es verdad que aquí, como el sol no es el mismo mes a mes, no todos los meses genero el ahorro, sino que el ahorro lo tengo que ver en el total del año. En los meses de invierno el ahorro económico en factura será menor que la cuota, pero si yo sumo las 12 cuotas al año y sumo el ahorro que he obtenido durante los 12 meses del año, veo que solo estoy gastando el 93% del ahorro en pagar la cuota del renting operativo. Es decir, también sale el proyecto rentable desde el minuto 1. Genera flujos de caja positivos. En este caso, el cliente se cubría el 12,5% de su consumo. Además, como tenía consumo de lunes a domingo, pues el 100% de la producción fotovoltaica lo aprovechaba en sus instalaciones. Vale,
El tercer caso que vamos a ver es un caso de plataforma de software, que lo podemos llamar Platform as a Service. En este caso, como os decía, el cliente es una cadena de supermercados y aquí no es un arrendamiento operativo, es un contrato de licencia de uso de software por un valor total aproximado de 150.000 euros y 3 años de duración. Aquí estamos hablando de que había unas cuotas fijas anuales en función de los desarrollos que se hacían en cada momento, priorizando todo el desarrollo en el momento inicial y luego una serie de cuotas trimestrales. Y aparte del acceso a la plataforma, pues incluye el hosting, los acuerdos de nivel de servicio, comunicaciones y todo el servicio de atención al cliente. ¿Qué se ha hecho? En este caso, el cliente ya tenía implantado un sistema de equipos de medida en sus establecimientos. Estamos hablando de 170 establecimientos donde tenía medidas en cabecera y medidas de submedida. Lo que se ha hecho es adaptar toda la información que bebe de esos medidores a la plataforma de gestión energética Genio, que es con la que trabajamos en Creara, incluyendo el volcado de datos históricos, incluyendo todo el diseño de KPIs del cliente, diseño de dashboards y diseño de informes personalizados. Al final es un proyecto muy voluminoso porque se ha trabajado sobre 170 establecimientos y aproximadamente 5.000 señales. Y como os decía, en este caso, siendo un modelo de plataformas as a service, digamos, todavía no tenemos o no podemos cuantificar el ahorro, el resultado para el cliente, pero sí que podemos, pues a nivel de pinceladas, hablaros de ello, ¿no? Que fundamentalmente los plazos de implementación han sido breves y además ya sabemos que tanto a nivel de funcionalidades, al contar con más funcionalidades que lo que tenía antes de implementar el proyecto y a nivel de costes de toda la plataforma, el cliente está generando ahorros, digamos, y además tiene más capacidad para controlar todos sus establecimientos. En algunos de ellos ha implementado soluciones de renovación de maquinaria cuyo pago está sujeto a determinadas variables, las puede controlar mejor, las puede medir mejor e incluso puede calcular cuánto ha de pagar en base a los datos que le proporciona la plataforma. Como os digo, en este caso es de manera indirecta en la que tenemos el resultado del retorno que le está produciendo al cliente, pero el feedback que recibimos es que ese retorno va a ser positivo. Vale, y el último ejemplo, que es un ejemplo pues muy de la actualidad porque está ligado a la necesidad, en este caso, de una empresa de colegios del sector educativo, de medir la calidad del aire en sus aulas, bueno, debido al COVID. Pues se trata de un proyecto en este caso sí, ha habido que implementar equipos, instalar equipos y además ofrecer el acceso a una plataforma que proporcione datos y proporcione información con la que se pueda gestionar. Ha sido un arrendamiento operativo por un valor de 140.000 euros con 5 años de duración, también a través del pago mediante cuotas mensuales y se incluía equipos y monitorización. En este caso son 400 equipos para medir CO2 en aulas educativas. El equipo mide CO2, temperatura y humedad y tiene, digamos, dos funcionalidades. Por un lado, dispone de un indicador LED, que lo veis ahí en la imagen, que puede ser verde, amarillo, rojo, te da la calidad del aire, la saturación de CO2 que hay en el ambiente y a partir de ahí pues puedes tomar actuaciones para revertir lo que puede ser unas malas condiciones de calidad del aire. Y por otro lado, todos estos datos los recoge una plataforma que también te permite actuar de forma centralizada, aunque las aulas y los colegios estén en diferentes zonas, te permite recabar pues, cuántas veces un aula ha sobrepasado un nivel, si se está actuando rápidamente cuando se excede de un nivel de CO2, etcétera, etcétera. En este caso, los costes del servicio mensual son muy económicos, estamos hablando de en torno a 6 euros
por aula y mes, con lo cual pues el cliente, en vez de realizar una gran inversión de inicio, ha convertido esa inversión, como decíamos, en un coste operativo. Le permite medir la calidad del aire, le permite ofrecer, en este caso a profesores y alumnos, pues una información que les tranquiliza a la hora de estar presencialmente en el aula, actuar de forma rápida ventilando si los niveles no son óptimos, y además a los gestores, a los responsables de mantenimiento, pues tener toda esta información para poder actuar y darle seguimiento a lo que se está realizando. Además, en este caso estamos viendo que muchas empresas lo que habían optado es por desarrollar campañas de medidas para ver cómo estaban las aulas, que al final resultaba que era muchísimo más caro que simplemente instalar equipos que te lo miden de forma continua. Vale, pues hasta aquí la presentación de hoy. Yo espero que os haya resultado interesante y si os parece, pues tengo ya alguna pregunta, pero es el momento también de realizar cualquier duda que os surja, lanzar cualquier pregunta y si os parece, pues en 1 o 2 minutillos pasamos a contestarlas. Vale, pues ya tenemos algunas preguntas, así que las podemos ir contestando. Nos preguntan por aquí, ¿qué ocurre si se puede solicitar una subvención para uno de los proyectos que has comentado? ¿Cómo se refleja en el contrato? Vale, pues habría que mirar que la subvención permita que sea solicitada por una empresa de servicios energéticos, que normalmente se suele permitir que se haga así, y lo que habría que reflejar en el contrato es que en caso de conseguirse esa subvención debe revertir en el arrendatario, es decir, en una reducción del precio. Al fin y al cabo, en este caso la empresa de servicios energéticos quiere llevarse una rentabilidad X, la subvención debe estar un poco ajena a eso. Es un incentivo y lo que debes conseguir es que el proyecto salga todavía más rentable. Vale. Vale, en caso de que se trate de equipos que por algún motivo deban ser reprogramados o deban ser, yo creo que se refiere a que legalmente nos obligan a actualizarlos, ¿cómo funciona el contrato? Eh, a ver, esto es un poco lo que hablamos de la obsolescencia tecnológica.
Este tipo de proyectos tratan de equipos tecnológicos que además, pues en algunos casos, incluso desde un punto de vista legal, deben cumplir unas determinadas directrices. Si, por ejemplo, hay un cambio legal que te obliga a, pues por ejemplo, hablemos de un contador, ¿no? Que tiene que tener una serie de especificaciones técnicas. Hay un cambio a posteriori, una vez que está firmado el contrato, que te obliga a modificar algunas de estas especificaciones, pues lo que se debe hacer es, por un acuerdo entre las dos partes, actualizarlo y probablemente ampliar el periodo de duración del contrato para que se pueda contemplar esa mejora. Si son especificaciones simplemente que va mejorando el proveedor, pues se incluyen dentro de las reprogramaciones que pueda tener, las actualizaciones de software, etcétera. O sea, yo creo que vas a estar más cubierto ante posibles actualizaciones bajo un contrato de servicios energéticos que lo que puedes estarlo sin él. Vale, pues no hay más preguntas por el momento. Pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Como os he dicho, enviaremos la presentación y cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición. Un saludo y buen día. Hasta luego.